JB, ¿me lo pruebas el audio? A ver, entra. Hola, dile. Buenos días. Ya te voy a aceptar, ¿ya? Admitir. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Hola. A ver, probando, 1, 2, 3. Ya, perfecto. Gracias, gracias, Roberto. Vamos, vamos. Vamos, ratón, no toca ratón. Ya. Buenos días, jóvenes estudiantes. Siendo las 9:57, vamos a esperar unos minutos para que se incorporen más estudiantes. A ver. Buenos días, Abel, Andrea, Ani, Germán, Kelly. Muy buenos días con todos. A ver, que se vayan sumando más. Ya esperemos 5 minutos. Apaguen vuestro audio, por favor. Bueno, ahora sí, siendo las 10 de la mañana, vamos a dar inicio con las clases. Buenos días, Shandy. Buenos días con todos. Bueno, jóvenes alumnos, dándoles la bienvenida a una nueva clase virtual. Vamos a esperar un poquito más, unos minutos para que se incorporen más estudiantes. Muy bien. Bueno, esto de las aulas virtuales nos ha permitido comunicarnos obligadamente con otros colegas de diferentes instituciones. Nos vemos obligados a, por ejemplo, referir pacientes del Hospital Regional a E-Salud o recibir pacientes de Lorena al regional o de E-Salud al regional. Y llegan los pacientes y por vía virtual conversamos con los colegas de los otros hospitales, coordinamos algunos procedimientos complejos que ellos no pueden hacer o viceversa. Compartimos información sobre la historia clínica, ya no en físico, todo de manera virtual. Además de eso, también imágenes, ¿no? El radiólogo del hospital, por ejemplo, nos manda una imagen de resonancia magnética, la interpreta, nos manda las imágenes más importantes e incluso el informe escrito. Entonces, como que esta era va a cambiar el manejo de los pacientes hospitalarios. Esta era va a cambiar la forma de enseñar, la forma de aprender. Claro que todavía estamos empezando, pero esto va a ir mejorando conforme pasen los días. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la dispepsia. Bueno, la dispepsia no es un secreto, es un cuadro sindrómico. Viene la palabra dispepsia de dos términos griegos, ¿no? Uno, dis, que significa malo, y peptein, que es digestión, una mala digestión. Para eso se utilizan diferentes criterios, ¿no? Criterio de Roma, 3, actualmente el 4, ya se está pretendiendo hacer el Roma 5. Los síntomas al menos deben presentarse una vez
por mes durante 3 meses y existen subgrupos de dispepsia. El concepto de dispepsia es muy ambiguo, no existe un concepto mundial, no hay un consenso, pero actualmente se maneja como definición a la presencia de un malestar crónico recurrente localizado en el hemiabdomen superior, epigastrio, ¿no? Muchas veces es retroesternal. Y estas pueden ser una amplia variedad de síntomas. El paciente puede manifestar dolor tipo urente o distensión, saciedad temprana, plenitud, eruptos. ¿Ya? ¿Qué más? Como ven en esta imagen, es de prevalencia mundial. Se observa dispepsia en todas partes del globo terráqueo y en el Perú y en Sudamérica representa el 13 al 50%. La epidemiología, como ven acá, es de distribución mundial y la incidencia exacta es difícil. No hay muchos estudios, por ejemplo, en Perú que se llevaron a cabo en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, oscila entre 10 a 17%. En jóvenes menores de 25 años representa el 38% y mayores de 60, 3 a 7%. Existe una historia familiar para dispepsia. A ver, hay más jóvenes que quieren incorporarse. A ver, participantes, ya. Aceptar a todos. A ver, disculpen. Ya. Ya, vamos a ir aceptando a todos. ¿Listo? Entonces la incidencia, vamos a poner esto acá, afecta el 40% de adultos cada año, representa el 8%, algunos dicen 10 hasta 14%, 2 a 3% de la consulta vienen en medicina general, vienen a ser por cuadros de dispepsia. 10% de los afectados acuden siempre al médico y 22 son referidos a especialistas, como el gastroenterólogo. Y hemos hablado de que existen subgrupos de dispepsia, ¿no? No ulcerosas, las que son semejantes a trastornos motores, o no específicas, las que manifiestan náuseas, vómitos o aerofagia. Aquí podemos observar un caso clínico. Nos están diciendo en la universidad que tenemos que dar notas de práctica y alguna sugerencia fue que hagamos casos clínicos. Vamos a ver algunos foros más adelante sobre casos clínicos calificados, porque todos tienen que tener una nota práctica y una nota de responsabilidad social. La nota de responsabilidad social la vamos a negociar más adelante con ustedes, porque es difícil hacer una charla al público en esta situación, pero los casos clínicos sí las podemos hacer. Acá, por ejemplo, tenemos un caso clínico sencillo. Una paciente mujer de 30 años de edad, en los últimos 6 meses, con dolor en epigastrio, llenura postprandial, no hay pérdida de peso o melenas, náuseas matutinas sin vómitos. A la endoscopía, la paciente presenta una gastritis con Helicobacter pylori positivo. Y en una ecografía abdominal sale normal. Le dan tratamiento para gastritis, ¿no? Y manejo para el Helicobacter pylori. Posteriormente la paciente retorna, ¿ya? Y no hay mejora. Es decir, no hay una buena respuesta al tratamiento inicial. ¿Qué significa? Que la causa de estas molestias no necesariamente es una gastritis y el Helicobacter pylori. ¿Ya? Podría tratarse de un cuadro de dispepsia funcional. Entonces se han diseñado varios criterios para el diagnóstico de dispepsia. En este caso, los criterios de Roma 3 y Roma 4. Veamos, comparemos. En el Roma 3 se hablaba de que los síntomas presenten al menos 6 meses antes del diagnóstico y estos duren por lo menos en estos 3 meses con uno o más de los siguientes, ¿no? Puede haber plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor en epigastrio o ardor en epigastrio. Sencillo. En ausencia de alteraciones estructurales, incluye el uso de endoscopía, ¿no? Úlceras, erosiones o cáncer de estómago. Para los criterios de Roma 4 se han considerado los siguientes: síndromes de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Debe existir uno o más de los siguientes síntomas: plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor en epigastrio o ardor en epigastrio. No hay evidencia de alguna enfermedad estructural ya dada por una endoscopía, ¿no? Esta tiene que ser normal. Ausencia de infección por Helicobacter y ausencia de enfermedad orgánica sistémica o metabólica. Y apareció al menos de 6 meses antes del diagnóstico y durante los últimos 3 meses
Hemos hablado sobre el síndrome de distrés postprandial, caracterizado por plenitud postprandial, saciedad precoz, debe presentarse 3 días por semana, y en el síndrome de dolor epigástrico, un dolor urente, tipo urente, intermitente, de moderado a grave, y una vez por semana. Estos son los criterios de Roma 4. Entonces, nos basamos en varios criterios para el diagnóstico de dispepsia funcional, y estas a su vez pueden ser características solamente con dolor, síndrome de dolor epigastrio, o malestar postprandial, ¿no? Aunque ambos subtipos se traslapan entre sí, y esta clasificación hay que mencionar que pueden confundirse con otras entidades, y generalmente estos pacientes tienen un síndrome de intestino irritable, además de fondo. Como ven en esta imagen, la dispepsia ha ido evolucionando desde el año de 1989 hasta la actualidad, y se han diseñado los diferentes criterios. Repasemos, el más actual es los criterios diagnósticos de Roma 4, donde habla de uno o más de los siguientes síntomas. Repasemos: plenitud postprandial, saciedad precoz, dolor en epigastrio, dolor urente en epigastrio. No debe haber evidencia endoscópica de alguna enfermedad como cáncer de estómago, úlceras. No debe existir infección por Helicobacter y ausencia de enfermedades orgánicas o metabólicas de algún tipo. Aparecido al menos 6 meses antes del diagnóstico y activo durante los últimos 3 meses, debe existir o un síndrome de distrés postprandial o de dolor en epigastrio. Distrés, plenitud postprandial y saciedad precoz, 3 días por semana, y dolor en epigastrio tipo urente, intermitente, moderado a grave, 1 al día, ¿no? Por mes. Entonces, la dispepsia se puede confundir con cualquier cuadro clínico que dé dolor urente en epigastrio, llenura o distensión. Uno puede pensar, esto puede tratarse de un cáncer de estómago, una úlcera. Entonces, para eso puedo someter al paciente a una endoscopía, y la endoscopía generalmente es normal. En algunos casos puede haber esofagitis, úlceras, gastritis, alguna otra causa subyacente, ¿no? O paralela. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras entidades. Por ejemplo, una úlcera péptica. Hemos mencionado que la úlcera péptica, clínicamente, el paciente manifiesta dolor urente en epigastrio o un dolor tipo cólico que tiene horario entre las comidas. Suele calmar con los alimentos, ¿no? El paciente te manifiesta, come y calma el dolor. Suele presentarse de noche, ¿no? El paciente manifiesta que entre las 8 y 2 de la mañana lo despierta y llega a comer algo y calma el dolor, debido al ciclo circadiano de la formación de la úlcera. ¿Y cómo lo diagnostico? Con una endoscopía, naturalmente. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es otro problema de salud muy frecuente que confunde cuadros de dispepsia con o sin esofagitis, ¿no? Porque hay ERGES sin lesión de esófago. El paciente manifiesta síntomas típicos como pirosis, reflujo, o atípicos como disfagia, etc. Neoplasias, el paciente suele tener baja de peso, suele tener algún antecedente familiar de cáncer, gástrico, esofágico, puede debutar con una hemorragia, con anemia, etc. Y la endoscopía es el gol estándar para esto, ¿no? Muy bien. Incluso cuadros vesiculares, ¿no? Por ejemplo, una colecistitis aguda puede dar dolor en el epigastrio, una pancreatitis aguda, crónica, un cáncer de páncreas, el uso de medicamentos y otras alteraciones metabólicas como el hipotiroidismo, una angina, etc. Entonces existen muchos tipos de dispepsia inespecíficos, que puede haber una combinación de ellos. Generalmente se traslapan una con otra. Ya son condiciones heterogéneas que dificultan su investigación, requieren la elaboración de escalas para evaluar esto, ¿no? Y una buena historia clínica, naturalmente, nos va a ayudar en el diagnóstico. Entonces, cuadros dispépticos pueden estar asociados a cuadros de úlcera, además, pueden confundirnos con cuadros de enfermedad por reflujo, o puede el paciente tener dismotilidad o algún otro problema orgánico que puede confundirnos con dispepsia funcional. El síndrome de intestino irritable es muy común en pacientes con dispepsia, ¿ya? Ambos pueden superponerse, ¿no? Representan un alto porcentaje. La etiología es multifactorial, ¿ya? Puede haber alguna anormalidad a nivel visceral, disfunción motora, secreción ácida, estrés psicológico, factores ambientales. Por ejemplo, la secreción ácida normal en pacientes con Helicobacter positivo, aproximadamente el 50% tienen alguna lesión por este germen, ¿no? La úlcera duodenal, y puede dar cuadros de dispepsia orgánica en este caso, ¿no? Estrés psicológico, pacientes que están ansiosos, deprimidos por la cuarentena, etc.
Aumentan la secreción de jugos ácidos, biliopancreáticos, esto lesiona la mucosa, inflaman, dan gastritis, úlceras, etc. ¿no? El papel de la infección del Helicobacter pylori en la dispepsia funcional es controversial. La gran mayoría asume que no debería estar el Helicobacter presente, pero suele superponerse y no necesariamente es la causa de la dispepsia, ¿no? Otros factores ambientales, por ejemplo, el uso del tabaco, la dieta, nivel socioeconómico, el estatus, grupos sociales bajos, etc. ¿no? Aquí vemos que suele ser normal, ya los estudios habituales, endoscópicos, etcétera, pueden superponerse a otras enfermedades. La sintomatología, por ejemplo, en afecciones por el Helicobacter, suele ser asintomático al principio y luego puede dar síntomas, ¿no? Dependiendo de qué lesiones provoque. Y el tratamiento del Helicobacter pylori en base a el esquema triple, claritromicina, amoxicilina y omeprazol, o cuádruple con bismutol, y si en caso es alérgico, reemplazas la amoxicilina con metronidazol o tetraciclinas. Estos esquemas o esquemas de rescate como, a ver, vamos a admitir a todos, como el levofloxacino, amoxicilina, omeprazol, etc. Las terapias del Helicobacter pylori han demostrado que con el tiempo no mejoran los cuadros de dispepsia funcional en todos los casos, pero en algún porcentaje podría mejorar. Bueno, entonces puede haber dolor en epigastrio, distrés postprandial, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejo un cuadro de dispepsia? Primero tengo que hacer una buena historia clínica, descartar una causa orgánica, hacer una endoscopía, exámenes auxiliares como una ecografía y otros exámenes laboratoriales que descarten alguna otra causa orgánica. Siempre empiezo por medidas higiénico-dietéticas, ¿no? En algunos casos se suele dar sintomáticos, como inhibidores de bomba de protones, antiácidos, que suelen mejorar los cuadros dispépticos, ¿no? Pero si en 3 meses el paciente con un IVP no mejora el dolor en epigastrio, no le vas a seguir dando todo el año, ¿no? Tienes que suspender ese y utilizar otra medicación, como antiácidos, o puedes darle sucralfato, etc. Los proquinéticos en algunos casos ayudan, o los antiserotoninérgicos, los antidepresivos tricíclicos también pueden ayudar. Entonces hay que hacer una adecuada evaluación del diagnóstico, sencillo. En una dispepsia, por descarte, tengo que hacerle varios estudios. Primero, una buena historia clínica, una anamnesis, examen físico, una endoscopía, exámenes auxiliares que descarten causas orgánicas y recién le doy un tratamiento sintomático, ¿no? Si en caso tuviese el Helicobacter positivo, erradicas el Helicobacter pylori. Cuida la dieta, ¿no? Tiene que ser una dieta baja en grasas, picantes, colorantes, no debe consumir bebidas alcohólicas, no debe fumar, etcétera. Proquinéticos y antidepresivos, si tú ves que tiene un componente supratentorial, una paciente ansiosa, deprimida, puede tener cuadros de dispepsia. Y como conclusión final, la endoscopía debe realizarse en todo paciente con dispepsia no investigada que presenten síntomas y signos de alarma, como son baja de peso, anemia, disfagia, o algún signo síntoma de sangrado, melena, hematemesis, hematopoiesis. Falla el tratamiento inicial orientado a síntoma preponderante también. Los estudios de imágenes, ecografía abdominal, tomografía, vaciamiento gástrico como gammagrafía, etcétera, pueden ser útiles en algunos pacientes con dispepsia refractaria con sospechas de gastroparesia o enfermedad biliar pancreática, ¿no? La selección de estas pruebas debe ser individualizada. Bueno, como ven ustedes, el cuadro de dispepsia o la enfermedad de dispepsia no es difícil de aprender. Es una de las afecciones más sencillas dentro de la gastroenterología. Muy bien, bueno, tenemos muchos temas pendientes. Sin embargo, vamos a tratar de avanzar. A ver, ¿dónde está la imagen? Ya me perdí. Chispas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver. Vamos a ir admitiendo a más estudiantes. Ya. Otro tema que está pendiente con ustedes es el síndrome de mala absorción. Al igual que esta es una causa muy frecuente de diarrea crónica. Al igual que la dispepsia, esta es una afección en gastroenterología muy frecuente y sencilla de entender. Por definición, el síndrome de mala absorción
es el conjunto de síntomas y signos producidos por el déficit nutricional que se origina por la inadecuada absorción a nivel intestinal de nutrientes, ya sean proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas o minerales. Por eso es de mala absorción. Repasemos un poquito de fisiología, ¿no? Bueno, antes de eso, hay que decir que 1% de la población en general puede padecer de un cuadro de mala absorción. Se ve frecuentemente en la raza blanca europea y en pacientes de edad avanzada. Recordemos la fisiología. Procesos de digestión y absorción se dan una fase luminal, una fase mucosa y una fase de transporte, ¿no? Fase luminal, donde la secreción biliopancreática hidroliza grasas, proteínas, carbohidratos, ¿no? Hay un déficit que puede suceder a ese nivel. Fases de la mucosa, donde se completa la hidrólisis, ya la absorción y el transporte de los nutrientes hacia los linfáticos, al torrente sanguíneo, hígado, etcétera, ¿no? Hay muchas etiologías para hablar de síndromes de mala absorción. Por ejemplo, una insuficiencia de la digestión en la fase intraluminal podría deberse a una disminución en las enzimas pancreáticas. Ahí tenemos insuficiencia pancreática por pancreatitis, fibrosis quística, deficiencia de proteínas, cáncer pancreático. Una inactivación de enzimas pancreáticas por hipersecreción de gastrina, mucha gastrina en el torrente sanguíneo por un tumor secretor de gastrina. En este caso hablamos del síndrome de Solinger-Ellison. Y el tumor se llama gastrinoma, que generalmente está localizado en el páncreas. Ya hemos mencionado eso cuando hemos tocado el tema de úlcera. Insuficiencias para convertir las proenzimas a las formas activas de enteroquinasa y deficiencia de tripsinógeno, por ejemplo. Además de eso, podría existir un daño en la formación de micelas en las sales biliares, como éstasis debido a anormalidades anatómicas, como divertículos, estrecheces, una asa ciega, o de conjugación de ácidos biliares por sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, o interrupción de la circulación enterohepática cuando se reseca el ilion, por ejemplo, zona donde normalmente se absorbe vitamina B12, entre otros nutrientes, sales biliares, por ejemplo, en casos de cirrosis, daños en la síntesis de ácidos biliares, como en la enfermedad hepatocelular, contaminación del intestino delgado o mezclas inadecuadas de los alimentos, ¿no? Hay muchas etiologías, por ejemplo, a nivel de la absorción de la fase mucosa podría haber defectos o en una inadecuada superficie de absorción. Pacientes que fueron sometidos a cirugías donde se ha resecado el intestino, pues naturalmente no van a absorber. Bypass intestinales por obesidad, por ejemplo, ¿no? Otros, daños en la superficie de absorción, pacientes que toman quimioterapia o son sometidos a radioterapia, una enfermedad celíaca, el espure tropical, una hipogamaglobulinemia o la enfermedad por giardia-lamblia, ¿no? Una giardiasis. Cada uno de estos problemas de salud los vamos a mencionar poco a poco, ¿ya? Por ejemplo, problemas pancreáticos, etcétera. Defectos bioquímicos sin alteraciones anatómicas, por ejemplo, deficiencias en las disacaridasas, ¿no? A nivel de la lactasa, sucrosa o deficiencias en el transporte de carbohidratos por mala absorción de glucosa, lípidos, la beta-lipoproteína, aminoácidos, cistinuria, enfermedad de Whipple, todas esas afecciones a nivel de la mucosa. Entonces puede haber un daño en el flujo sanguíneo, linfático, en la fase de transporte, ¿no? Anormalidades en el desarrollo, por ejemplo, linfangiectasias intestinales, una enfermedad de Milroy, obstrucciones linfáticas, por ejemplo, un linfoma, una enfermedad de Whipple, una tuberculosis pueden afectar todo esto, o insuficiencias vasculares mesentéricas que son más raras, ¿no? Afecciones propias de los glúcidos, por ejemplo, la amilasa pancreática secretada de la luz intestinal, normalmente degrada los glucosídigos, ¿no? Como el almidón, y los convierte en maltosa, etc. O las disacaridasas, trisacaridasas que actúan sobre diferentes carbohidratos, ¿no? A nivel de las proteínas, pueden haber afecciones a nivel de la luz intestinal, tan igual como los lípidos, a nivel del epitelio, del intestino y del transporte. Dependiendo de la localización o la afección del tubo digestivo, por ejemplo, a nivel del duodeno, cualquier afección del duodeno, por ejemplo, una giardia-lamblia, un cáncer duodenal, un sprue, una enfermedad celíaca, puede dar manifestaciones de mala absorción, por ejemplo, de hierro, folato, calcio, afecciones de la digestión, absorción de grasas y vitaminas liposolubles. A nivel del duodeno, recuerden que se absorbe el hierro, pregúntale nada. Y en el yeyuno, por ejemplo, disminución en la actividad de la lactasa, diarrea osmótica, sobrecrecimiento bacteriano, entre otros. A nivel del ilion distal, que también es importante recordar, mala absorción de las sales biliares, grasas, diarrea, cetorrea, con pérdidas exageradas de sales biliares. Recuerden a nivel del duodeno, calcio, hierro y folatos, ¿no? Para efectos de la
del examen, ¿no? Los síntomas en un cuadro de síndrome de mala absorción pueden variar dependiendo de qué problema y a qué nivel está localizado el problema. Puede haber pérdida de peso, esteatorrea, diarrea acuosa, distensión, dolor, meteorismo, timpanismo y borborigmos. A disminución de líbido, amenorrea, cansancio, edema, anemia, alteraciones de la coagulación, osteoporosis, trastornos visuales y problemas de la piel. Y como diagnóstico, un síndrome de mala absorción con una buena historia clínica, una buena anamnesis, examen físico, le hago pruebas funcionales y pruebas de capacidad de absorción intestinal. Bueno, luego de haber hecho esta pequeña introducción sobre el síndrome de mala absorción, que es una causa muy frecuente de diarrea crónica, vamos a detallar cada uno de ellos. Empecemos con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es subdiagnosticada en nuestro medio. Los pacientes generalmente llegan a la consulta por un cuadro de diarrea, baja de peso y problemas dérmicos o artríticos, ¿no? Y suele confundirse con otros problemas extradigestivos. El problema básicamente es genético y se debe a una intolerancia al gluten, el gluten o gliadina que está en ciertas proteínas, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar dónde está el gluten en el trigo, avena, centeno y derivados de estos alimentos. Por ejemplo, el trigo lo utilizamos para preparar la harina y la harina para preparar pan, fideo, tortas, bizcochos, galletas. Entonces, estos pacientes que consumen estos alimentos suelen manifestar cuadros de mala absorción. Vamos a definir estas tres entidades, ¿no? La enfermedad celíaca, el esporo celíaco y la enteropatía sensible al gluten. Son entidades muy semejantes, pero no iguales. Se caracteriza por una mala absorción a nivel del intestino y se debe a una exposición al gluten, a cualquiera de estos alimentos que hemos mencionado. Muy bien, entonces se presenta en la infancia, adolescencia y 20% en mayores de 50 años, tanto en hombres como en mujeres. Y la fisiopatología básicamente de origen genético. Hay una composición de gluten y hay una predisposición genética a intolerar a este elemento, ¿no? Se relaciona como una enfermedad autoinmune al síndrome de Sjögren, diabetes mellitus tipo 1 y relaciona básicamente al complejo mayor de histocompatibilidad, HLA de Q2 y de Q8. Pregunta del examen, ¿no? Hace 2 años. Estos anticuerpos pueden ser antigliadina, antiendomicio. Ahorita vamos a detallar la parte inmunológica, ¿no? Estos individuos genéticamente están susceptibles a presentar respuestas aberrantes ante el gluten. Si ingieren un pedazo de pan o una pasta, etcétera, empiezan a hacer cuadros de mala absorción, ¿no? Por una lesión de la mucosa intestinal, por activación de linfocitos TSD4, ¿no? Hay una mayor producción de citocinas, interleucina 2, 6, interferón gamma, es la teoría más aceptada, ¿no? Clínicamente, por ejemplo, en niños, lactantes o preescolares, cuando se les introduce la alimentación en los pequeños, a los 6 meses más o menos, pueden tener incapacidad para ganar de peso, baja de peso, talla, anemia, anorexia, diarreas, deficiencias de vitaminas. Y las evacuaciones suelen ser blandas, abundantes, fétidas y esteatorreicas, quiere decir grasosas, ¿no? Son esas que van flotando. Pueden haber manifestaciones atípicas, puede haber hipertransaminemia, estomatitis aftosas recurrentes, artralgias en algunos casos, que es lo que habitualmente también lleva al paciente a otras especialidades, ¿no? Cuadros típicos, por ejemplo, síntomas difusos, no característicos, porque puede haber generalmente diarrea crónica, ¿no? Astenia, glossitis, pérdida de peso, adinamia, anemia microcítica, infertilidad, osteopenia o osteomalacia. Generalmente, la forma clásica se presenta en la infancia, pero suele ser la punta del iceberg. Más adelante se presentan formas atípicas, silentes, que potencialmente pueden llevar a cuadros crónicos, y en el adulto pueden ser incluso algunos fatales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y los típicos, los individuos generalmente tienen manifestaciones gastrointestinales y suelen tener sus anticuerpos positivos y una biopsia que da el diagnóstico, ¿no? Mientras que en las formas atípicas, los individuos con manifestaciones atípicas o extraintestinales tienen lesiones de mucosa característica y serología también positiva, pero hay que sospecharlos. Puede haber una forma silente donde el paciente presenta cambios histológicos característicos y anticuerpos positivos, pero no clínica. O ser potenciales, pacientes con probable cuadro de enfermedad celíaca, anticuerpos positivos y sin cambios histológicos. Muy bien.
Complicaciones, una enteritis, yeyunitis, úlceras, linfoma de células T. Histología, yo tomo una biopsia del intestino delgado a nivel del duodeno, ¿no? 4 muestras generalmente, y suelen haber lesiones preinflamatorias, inflamatorias, con hiperplasia o destrucción o hipoplasia. ¿Cómo diagnóstico? Clínica únicamente, no necesariamente, ¿no? Pero tienes que hacer unidad clínica. Unir los cuadros de los signos y síntomas asociados a una biopsia y estudios serológicos, ¿no? Dependiendo de si la primera, segunda o tercera biopsia se hace controles posteriores. ¿Y qué marcadores serológicos pides? Los anticuerpos antigliadina, ¿no? Que determinan mediante la técnica de ELISA, los anticuerpos antiendomicio, y los de transglutaminasa. Estos suelen determinar fase activas o desaparecen tras suprimir el consumo de gluten. Si uno ya no consume gluten, pues se negativiza, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad celíaca? Básicamente suprimir el consumo de gluten. Se pide al paciente que no consuma nada que contenga gluten. Harinas, pan, fideo, tortas, etc. Una serie de alimentos y medicamentos que suelen tener gluten. Se recupera histológicamente a los 2 años, 1 año en infantes, ¿ya? Y en algunos casos suele pedirse también que no consuma leche, ¿no? Porque a veces son intolerantes a los lácteos, ¿no? Algunos alimentos que suelen contener gluten, aquí tenemos harina, centeno, avena, cebada, la cervecita, por ejemplo, pasteles, tortas, galletas. Los alimentos italianos son altamente contienen gluten, leches malteadas, infusiones, bebidas, cereales, la cerveza, la malta, por ejemplo, entre otros, ¿no? El sprue tropical es otra causa de síndrome de malabsorción, ¿ya? De etiología desconocida, que ocurre en personas que visitan zonas tropicales o subtropicales, ¿no? Estas pueden ser Asia, algunos lugares del Caribe, México, Veracruz, etc. Se presenta en adultos más que en niños y varía en diferentes bazas y nivel socioeconómico generalmente suele ser bajo. La etiología no está bien determinada, pero se asume que hay una exposición a agentes infecciosos a nivel intestinal, ¿ya? A toxinas enterotóxicas principalmente, y hay deficiencias enzimáticas a una buena respuesta. Y clínicamente los pacientes con sprue se presentan después de años de estar en estas zonas tropicales, después de un periodo de corta estancia, meses o años después de abandonar esa localidad, ¿no? Suelen tener diarrea del viajero en un inicio, ataque agudo de diarrea, luego fiebre, malestar general, y luego esta diarrea suele ser crónica, ¿no? La diarrea crónica en este caso es osmótica. La diarrea crónica, con frecuencia hay evacuaciones generalmente postprandiales, esas son pálidas, fétidas, siempre esteatorreicas, con distensión, borborinos, anorexia, y suele haber intolerancia a la lactosa, baja de peso progresiva. ¿Cómo lo diagnostico? Con una buena anamnesis, preguntando si el paciente proviene de una zona tropical o subtropical. Si habitó en esa zona, si ha desarrollado cuadros de diarrea crónica, de porciones líquidas por más de 30 días, ¿no? Más de un mes. O exclusión de otras causas específicas de diarrea crónica, ¿no? Tenemos que hacer varios estudios. Y clínica de sprue tropical, ¿no? Con alteraciones morfológicas, básicamente, de la mucosa yeyunal puede existir atrofia de vellosidades, puede haber hiperplasia, hipoplasia de la mucosa. Pues puede hacer estudios varitados para ver si hay anormalidades en la difusión, tránsito intestinal en el tecido, una endoscopía, patrón festoneado de las válvulas coniventes a nivel del intestino delgado, y la biopsia, aplanamiento, hiperplasia, infiltrados inflamatorios, etc. El tratamiento, no hay un tratamiento bien establecido, se restaura el equilibrio hidroelectrólico para el cuadro diarreico, nutricionales si hay deficiencia de alguna vitamina, y antígeno para el manejo básicamente de la deficiencia nutricional que el paciente tenga. Jóvenes, se nos ha acabado el tiempo. Como ven, dispepsia y síndrome de mala absorción son problemas de salud en gastroenterología muy sencillos de aprender, no hay nada novedoso, no hay nada difícil de aprender, ¿ya? Nada en medicina es difícil, absolutamente nada. Como les dije en alguna oportunidad, si usted quiere ser cirujano cardiovascular y hacer trasplante cardíaco, lo va a hacer, simplemente tiene que querer hacerlo. No hay nada difícil. Por favor, pónganse a estudiar. Muchas gracias por su atención. Voy a dar finalizada la clase, chicos.